Descubre la increíble oración transformadora que te brindará un milagro urgente hoy mismo. Rosa se despierta con el primer rayo del sol, el sonido del gallo hace eco en su pequeño hogar. A pesar de la penumbra que envuelve su corazón, se levanta con la determinación de siempre. Sus manos, cansadas de tanto trabajo, se mueven automáticamente entre la cocina y el comedor comunal donde ella sirve, día tras día, alimentos a quienes más lo necesitan. Sin embargo, esta rutina se ha vuelto abrumadora desde que a su pequeño, Diego, le diagnosticaron esa enfermedad. La noticia cayó como un rayo en su vida, un golpe a su ya frágil economía y a su frágil alma. Cada tortilla que amasa se siente más pesada, cada frijol que hierve hace eco de sus temores. La imagen de Diego, frágil en su cama, le quita el aliento. A veces, la angustia la paraliza como un ladrón en la noche. ¿Hasta dónde llegaré?, se pregunta en un susurro, enfrentándose a un laberinto donde cada salida parece cerrarse justo antes de alcanzarla. Y en su mente, crece una pregunta más: ¿merece él el sacrificio que debo hacer? Rosa recuerda lo que doña Elvira, su abuela, le enseñó. La antigua oración que ha sido el refugio de su familia, un faro en las tormentas: reza con fe, querida. Pero, ¿cómo se sostiene la fe cuando la realidad se vuelve tan dura? La idea de pedir ayuda se convierte en una serpiente en su mente, retorciéndose entre dignidad y desespero. Se siente como una madre que ha fracasado, atrapada entre el amor desbordante por su hijo y la amarga verdad de su situación económica. Mientras el día avanza, la presión aumenta. Tiene que conseguir el dinero para el tratamiento, pero sus jornadas laborales apenas alcanzan para comprar los alimentos que llevan a su boca. En la cola de los productos, se queda viendo su billetera vacía, cada centavo pesa como una piedra. La rabia se mezcla con su impotencia y en esos momentos, el rayo de esperanza que alguna vez vivió en ella comienza a apagarse. En el comedor, las risas de los niños resaltan la tristeza de su propia realidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, Rosa se sienta frente a la vela encendida en la mesa. Las llamas danzan suavemente y su corazón se estremece. Las palabras de la oración retumban en su mente, tratando de buscar un camino hacia la esperanza. Sin embargo, la inquietud y la incertidumbre la devoran. La sombra de su angustia se proyecta en los muros de su hogar, junto a las risas perdidas y juegos olvidados. El rostro de Diego, con esos ojos llenos de sueños, la acecha y la confronta, como si preguntara: ¿dónde está la madre que prometió protegerme? El tiempo avanza, y la presión se siente más densa, ahora o nunca. La idea de enfrentarse en ese congreso médico la aterra. ¿Qué dirá? ¿Cómo lidiará con las miradas ajenas que podrían escudriñarla y juzgarla? La angustia se mezcla con una curiosidad inquietante por saber si alguna vez habrá un milagro en su vida. La madre proyecta una determinación frágil pero potente, mientras los ecos de un pasado compartido con su abuela retumban en su memoria. En un momento de frente a la adversidad, Rosa se siente más viva que nunca. Pero su corazón tiembla al ver la oscura niebla en el futuro, como un abismo voraz que parece consumir todo. ¿Se atreverá a soñar con un milagro o se rendirá a su dura realidad? Antes de que el nuevo día despierte, Rosa se sumerge en una reflexión intensa. La oscuridad de su hogar es el reflejo de su mente desbordada. ¿Qué es lo que realmente necesito? Se cuestiona en un hilo de pensamiento que titila entre la desesperación y la determinación. El congreso médico se asoma como una puerta desgastada por el tiempo, una entrada a un mundo que desconoce, lleno de caras extrañas y terminologías que la intimidan. Mientras frota sus manos cansadas, decide que la angustia no es una opción. Algo dentro de ella se enciende. ¿Qué aprenderé allí?, se plantea, imaginando cada sesión como un taller de conocimiento que puede proveerle las herramientas necesarias para enfrentar sus circunstancias.
La idea de la ignorancia la inquieta. Rosa quiere estar preparada no solo para ayudar a Diego, sino también para aprender a navegar en ese océano de medicina que le es ajeno. Estudia a su alrededor en busca de información. En el pequeño cuarto, un antiguo atlas médico de su madre se encuentra polvoriento en una esquina. Con manos temblorosas, lo abre al azar, y sus ojos se encuentran con gráficos de anatomía y textos que parecen jugar con sus miedos. La letra en tinta negra se vuelve un mantra: conocimiento es poder. El fuego de su determinación comienza a arder más intensamente. Si va a pedir ayuda, quiere hacerlo desde la fortaleza de la información, no desde la vulnerabilidad. En la tarde siguiente, se presenta en el Congreso, el corazón latiendo al unísono con el ritmo del bullicio de la gente. Se siente como un pez en un océano, aturdida por la vastedad de la sala. En cada rincón ella percibe miradas curiosas, pero también un inconformismo que comienza a gestarse en su interior. Se acuerda de Diego, su fragilidad le brinda el ímpetu necesario para atravesar la multitud. Las primerizas palabras de los ponentes, llenas de terminología técnica, la envuelven en una sensación de aislamiento. Sin embargo, un nuevo descubrimiento florece: su capacidad de absorber y transformar la información en su propia narrativa, en una historia que puede hacerle frente a su dolor. Se enfrenta a una realización desconcertante: su argumentación interna "no entiendo" comienza a transformarse en "puedo aprender". Con cada presentación, su mente se agudiza. Pregunta, interactúa y hace anotaciones frenéticas. El aire de la sala se siente electrizado con entusiasmo. Rosa se siente como parte de un relato mayor en el que puede escribir su propio capítulo. Participar de esas conversaciones despierta un deseo latente dentro de ella: convertirse en una defensora del bienestar de su hijo, despojada de la sombra de la inseguridad. Sin embargo, ante ese destello de empoderamiento, una sombra acecha en el fondo de su mente. ¿Qué pasará cuando vuelva a casa?, se pregunta. Esa pregunta llega con un peso abrumador, un recordatorio del retorno a su dura realidad. La distancia entre su mundo nuevo y su vida cotidiana se siente como un abismo. En su mente se reproduce la imagen de Diego, vulnerable y en necesidad de ella. ¿Esto es suficiente? Esa noche, mientras se sienta a planear, un destello de ideas comienza a tomar forma. ¿Podría crear una red de apoyo para otras madres en su situación? ¿Un lugar donde compartir información y consuelo? La idea la electriza. Una nueva misión brota de su corazón cansado. La posibilidad no es solo sobre aprender para su hijo, sino también sobre empoderar a otras mujeres que, como ella, navegan estas aguas turbulentas. Pero, ¿tendrá la energía y la voluntad para llevarla a cabo? La incertidumbre persiste, pero algo en su interior la empuja hacia adelante, como un eco de la antigua oración que siempre ha querido que haga de su vida un milagro. Con nuevos objetivos surcando su corazón, se siente lista para enfrentar el futuro. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cuánto estará dispuesta a arriesgar para construir ese sueño? La chispa de su ambición se desplaza entre la luz y la sombra, y el desenlace de esta lucha está aún por decidirse. La mañana siguiente, Rosa se despierta con una energía renovada. El eco de las charlas del Congreso resuena en su mente, alimentando su determinación. Se siente como si tuviera una brújula interna por primera vez, orientando su camino hacia la acción. La idea de crear una red de apoyo germina en su interior, pero también es un desafío que la aturde. ¿Cómo edificar una estructura tan compleja desde su propia fragilidad? Examinar su entorno se convierte en una necesidad. El atlas médico que había hojeado hace días ahora parece un recurso invaluable, un manual desde el que puede empezar a construir ese apoyo. Abre el libro y busca información sobre enfermedades y cuidados, anotando con fervor. Mientras recopila datos, su mente vuela a diferentes escenarios de lo que podría ofrecer en esa red, como charlas, reuniones, incluso pequeños talleres donde cada madre pueda compartir su historia. La idea de tomar el control la llena de ansiedad, pero también de propósito. En sus momentos de soledad, se pregunta si realmente tiene las capacidades necesarias para guiar a otras. La duda asoma como un enemigo sutil y debe convencer a su interior de que no está sola en este camino. Este proceso de autoafirmación no es fácil, cada paso hacia adelante parece acompañado de un eco de sus inseguridades.
Pero de alguna manera, a medida que verifica la información, su visión se aclara. Sabe que el conocimiento puede ser su arma más valiosa. Avanza hacia la tarde, una lluvia ligera acaricia su ventana y Rosa hace una pausa. Busca en su mente la manera de contactar a otras madres, quizás iniciar un grupo en redes sociales donde el diálogo sea sencillo y directo. El tiempo parece un enemigo en su mente, pero también un aliado. Se imagina escribiendo textos y compartiendo recursos, volcando su aprendizaje en el mundo digital. ¿Por qué no? Se dice. Esa línea, inicialmente tenue, se convierte en un mantra que se repite con cada nuevo pensamiento. Sin embargo, es inevitable que surjan preguntas. ¿Las otras madres estarán dispuestas a abrir sus corazones? ¿Serán capaces de confiar en ella, una neófita en un campo tan vasto y complejo? Se siente atrapada entre la ambición de ayudar y el miedo al rechazo. Mientras su mente se desplaza entre la esperanza y la inseguridad, la imagen de Diego se convierte en su ancla. Su vulnerabilidad diagramada en una oscura superficie de piel. Esa imagen agudiza su necesidad de actuar, no solo por él, sino por todas las madres que enfrentan luchas similares, que podrían perderse en la soledad. En una búsqueda por motivación, Rosa comienza a escribir un mensaje para los posibles integrantes de su red. Cada palabra es una declaración de intenciones, un compromiso a navegar juntas. Sin embargo, con cada inicio de párrafo, una nueva inquietud surge. ¿La gente le responderá? Insegura, decide que su primer paso es simplemente enviar el mensaje. No necesita una respuesta inmediata, solo necesita intentarlo. A medida que tanto su cabeza como su corazón se centran en este nuevo desafío, una sensación de liberación comienza a empoderarla. Sabe que estará en un camino incierto, repleto de incertidumbres y emociones. Pero, a medida que escribe, se da cuenta de que el verdadero valor no reside en la perfección, sino en el valor de intentar, en el acto mismo de conectarse, incluso si el resultado final es incierto. Mientras hace clic en enviar, el pulso de su corazón toma un repentino giro. La adrenalina la envuelve. ¿Qué pasará ahora? Mientras espera las posibles respuestas que podrían llegar, la sensación de acción se mezcla con un nuevo temor. ¿Estará lista para lo que pueda venir? El riesgo de abrirse a otras puede que le muestre un camino desconocido, pero ya no le teme al abismo. Se siente viva, lista para volar o caer. Con el pulso acelerado, sabe que el momento decisivo está por llegar. Su vida, así como la de muchas mujeres, podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, ¿será capaz de sostener la carga de esa transformación? El futuro es incierto, pero su determinación se mantiene firme, preparándola para lo que la espera en esta nueva travesía. Rosa se sienta nuevamente frente a la pantalla, con las palmas sudorosas y el corazón latiendo con intensidad. El silencio que siguió al envío del mensaje pesa en sus oídos, el eco de su propio acto resuena como un tambor. Cada segundo que pasa se siente como un pequeño reloj de arena, y la incertidumbre comienza a pesar más que la esperanza. ¿Habrá hecho lo correcto? El temor de no ser lo suficientemente buena para liderar la red que anhela construir se asoma. Amenazando con ahogarla en dudas, la lluvia sigue cayendo afuera, formando pequeños ríos en la ventana. Hay algo poético en eso, piensa Rosa. A veces, como el agua, los sentimientos fluyen. Son necesarios y, a su vez, pueden surgir tempestades. Pero, más allá de la tormenta, existe la posibilidad de la claridad. Se levanta, consciente de que no puede permitir que el miedo domine su camino. Decidir actuar es, en sí mismo, un acto de coraje. Con esta nueva motivación, Rosa busca las hojas de notas que había escrito y se dedica a revisarlas. Cada garabato que ve la conecta con la visión que tiene. Talleres, grupos de discusión, charlas sobre cuidados y emociones, todas esas ideas empiezan a tomar forma, llenándola de una energía contagiosa. Es momento de estructurarlas. Comienza un nuevo documento, su mente trabajando a toda velocidad. Cada hoja es un paso dentro de un laberinto que no sabe si terminará bien, pero el impulso por seguir avanzando prevalece. Poco a poco, esboza un plan. Primero, reuniría a un pequeño grupo de madres dispuestas a abrirse. Luego, organizaría encuentros semanales donde no solo compartirían vivencias, sino que también se ofrecerían recursos y apoyo emocional.
Toma un respiro profundo, paladeando esa sensación de propósito. Reconoce que, aunque es un camino incierto, necesita un ancla. Entonces, identifica esa técnica que uno de los ponentes del Congreso había mencionado: el enfoque en fortalezas. La idea de resaltar el potencial en otros en vez de su fragilidad resuena en su interior mientras escribe. Una revelación se introduce silenciosamente en su mente. Se da cuenta de que no solo está haciendo esto por ellas, sino también por ella misma. Cada encuentro se convertirá en un espacio para crecer, aprender y confrontar sus propios temores. Nunca antes había considerado lo valioso que es tener un propósito claro. La autoconfianza comienza a asomarse tímidamente. Quizás si puedo ayudar a alguien, se dice, reafirmando su presente. De repente, su teléfono vibra. Corre hacia él y ve un mensaje de texto. El corazón se le acelera. Se siente como si esperara un premio de la lotería. Pero al abrirlo, una desilusión llena su pecho. No es una respuesta de las madres, sino un simple recordatorio de una cita médica para Diego. ¿Por qué me está afectando tanto?, se pregunta. Este recordatorio la devuelve a la fragilidad que tanto desea dejar atrás. La lucha es real, diaria, y aún necesita lidiar con estos momentos que la devuelven a la realidad ahora. Cada palabra de aliento que ha escrito se siente más urgente. Este proyecto no solo es un refugio para otras madres, es su propio salvavidas. Consciente de que el miedo nunca se irá del todo, decide que cada mensaje que envíe, cada conversación y cada encuentro serán desafíos que abrazará mientras la tarde avanza. Una idea diferente se asoma. Si sus primeras conexiones son positivas, podría considerar hacer un evento abierto, una charla en donde ella también comparta su historia. La idea le provoca tanto temor como emoción, pero se promete que no dejará que el miedo sea su guía. Al cerrar la computadora, siente que ha dado otro paso hacia la transformación. Pero la inquietud persiste. ¿Será lo suficientemente fuerte para cargar con esto si realmente avanza? Un nuevo impulso de determinación la llena, y decide que, pase lo que pase, el verdadero desafío comienza ahora. Mientras mira por la ventana y observa la lluvia seguir, Rosa sabe que su viaje está solo comenzando. Y se pregunta si realmente está lista para todo lo que eso implicará. Rosa despertó esa mañana con una sensación agridulce. Había pasado la noche revisando cada palabra, cada idea, intentando darle forma a su proyecto. El amanecer le trajo una mezcla de esperanza y aprensión. Por un lado, el deseo de ayudar se manifestaba como una llama en su interior, pero por otro lado, el eco del miedo a lo desconocido también le susurraba al oído. Ante ella, la pantalla del ordenador se convirtió en un espejo que reflejaba sus dudas más profundas. Decidió que era el momento de arremeter contra este monstruo que la asediaba. Se sentó a escribir un manifiesto personal, un documento que sería su recordatorio constante de por qué estaba emprendiendo esta jornada. Las palabras fluyeron con más libertad de lo que esperaba. De hecho, cada línea la empujaba a un análisis más profundo de la razón que la había llevado a actuar. Quiero ser un faro, quiero dar voz a las que sienten que han sido acalladas, se decía, permitiendo que su propia urgencia emergiera en cada palabra. Frente a este nuevo enfoque, pensó en lo que necesitaba. Si quería liderar esos encuentros para otras madres, primero debía entrenarse a sí misma para enfrentar la vulnerabilidad que conllevaban. A veces, compartir su historia sería lo más desafiante. Se encontró revisando las charlas que había escuchado, recordando las herramientas que podrían ayudarla a sobrellevar su fragilidad y transformar su narrativa en una fortaleza. Por primera vez, decidió practicar su discurso frente al espejo. El acto de poner su voz en alto la conectó con una parte de sí misma que había estado adormecida. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un poco de coraje desbordándose. Se dio cuenta de que no solo necesitaba prepararse para hablar de sí misma, sino también para escuchar las historias de las demás con empatía. Al final de su práctica, se sintió más ligera, más segura. Estaba enfrentándose a su propia historia. Al hacerlo, comenzó a redefinirla. Sin embargo, el miedo seguía acechando, una sombra permanente. Un cuestionamiento persistente le atravesaba la mente. ¿Cómo reaccionarían las madres al escucharla? ¿Sería suficiente para que se abrieran? Para combatir esta inquietud, decidió establecer pequeños objetivos en su camino.
Por cada madre que se uniera a ella, cada historia compartida sería un triunfo. La idea de acumular estas historias le parecía abrumadora, pero a la vez inspiradora. Un cambio notable comenzó a surgir en su interior. Cada vez que se enfrentaba a sus temores, Rosa notaba que ganaba un poco de confianza. El miedo nunca desaparecería por completo, pero empezaba a verse como un compañero en lugar de un enemigo. Era hora de compartir y también de recibir un intercambio que prometía ser enriquecedor. Se imaginó a sí misma en esos encuentros, creando una atmósfera de apoyo donde las historias florecieran. Cuando su teléfono sonó de nuevo, el corazón le dio un vuelco. Era un mensaje de una de las madres a las que había contactado. Sus manos temblorosas abrieron el mensaje. ¿Qué respuesta recibiría esta vez? Mientras leía, un torrente de emociones la invadió. La respuesta era positiva. Ella estaba abierta a formar parte de la primera reunión. Este destello de luz revivió su vigor y a la vez hizo resonar la angustia en su pecho. Había comenzado el camino, pero la ruta no sería sencilla. Rosa cerró los ojos un momento, absorbiendo la oleada de posibilidades. La curva de su trayecto empezaba a elevarse y con ello, el desafío de ser vulnerables en un espacio nuevo la empujaba a confrontar sus miedos de frente. El momento crucial estaba a la vuelta de la esquina, y mientras sus ojos se posaban en el horizonte, supo que estaba lista para enfrentar lo que vendría. Había llegado la hora de mostrarse honestamente y de permitir ser vista en su imperfección. Sin embargo, aliviada por una respuesta, una nueva inquietud emergió en su mente. ¿Sería capaz de dar el paso que marcara la diferencia, no solo para las otras madres, sino para ella misma? La incertidumbre se convirtió en un impredecible aliado a medida que se preparaba para un próximo encuentro que redefiniría su vida. La jornada llegó con un cielo gris, los nubarrones parecían un presagio de lo que estaba por venir. Rosa se despertó con una mezcla de emoción y temor, una sensación que comenzaba a ser familiar. Mientras preparaba su café, cada sorbo parecía un acto de preparación, como si cada gota fortaleciera su convicción. En algún rincón de su mente resonaba la pregunta: ¿sería capaz de llevar la carga de las historias ajenas y, a la vez, brindar luz a sus propias sombras? Su corazón latía con fuerza mientras se arreglaba. Se miró al espejo, esta vez buscando no solo a la mujer insegura de antes, sino a una versión más fuerte, más decidida. Soy Rosa, y hoy elijo ser un canal, no un recipiente. Esa afirmación resonó en su interior con un eco fuerte, como un mantra que desafiaba su autocrítica. El primer encuentro estaba programado para esa tarde, un pequeño grupo de madres que habían mostrado interés. Rosa respiró hondo, considerando cómo cada una de esas mujeres podría llevar consigo sus propias batallas. Sin embargo, en la esfera del miedo, se contemplaba un desafío mayor, la posibilidad de que su mensaje no resonara, de que se quedara atrapada en un mar de silencio. Pero algo dentro de ella decidió que no podía permitir que esa energía negativa dominara la narrativa. Preparó un esquema para la reunión. No sería solo un monólogo, sino un diálogo donde cada madre tendría la oportunidad de expresarse. Implementó la idea de compartir distintas historias en una estructura que pudiera brindar seguridad. Si alguna de nosotras siente que no puede hablar, entonces crearé un espacio donde se sienta animada a compartir, pensó. Era un paso hacia la creación de un entorno empático, donde la vulnerabilidad fuera la base de la conexión. A medida que el tiempo se acercaba, la adrenalina comenzó a fluir. Las dudas trataban de hacerse un lugar, pero esta vez Rosa tomó esas voces internas y las confrontó. Repasó mentalmente las experiencias que habían dado forma a su deseo de ayudar, las noches en vela, las lágrimas al lidiar con sus propios desafíos como madre. Cada recuerdo se convirtió en un ladrillo, formando un puente que la unía a las demás. Finalmente, llegó el momento. La sala era pequeña, pero acogedora. Rosa se permitió observar cada rincón, mentalizándose para que cada madre que llegara sintiera que era un hogar seguro. Al entrar, una de las mujeres sonrió con timidez, y ese gesto le otorgó a Rosa el empujón final que necesitaba. La energía de esa sonrisa transformó su miedo en energía, convirtiéndolo en determinación. Con cada nueva madre que se unía, las dudas se desvanecían. Las interacciones fueron fluidas, las historias comenzaron a brotar. Rosa, al escuchar,
Notó que su propia historia dejaba de ser un peso y se convertía en un espectacular catalizador de conexión. Se dio cuenta de que tenía en sus manos un poder que nunca había imaginado tener, el poder de escuchar y de permitir que los demás también se escucharan a sí mismos. Cuando llegó el momento de compartir su propia experiencia, ya no sentía el mismo nudo en el estómago. Había preparado sus palabras, pero la vulnerabilidad de las demás la inspiró a hablar desde el corazón. Las lágrimas no llegaron a sus ojos, sino que fluyeron cuando vio a otras madres emotivamente abiertas, dispuestas a liberarse de las cadenas que las habían mantenido cautivas. No obstante, algo inesperado ocurrió al final. Una madre completamente erguida, aún visiblemente emocionada, lanzó una pregunta hacia Rosa que cruzó la sala como un rayo. ¿Y si te niegas a seguir adelante con esto? ¿Y si abres la charla solo para quedarte atrapada en tu propia historia? Esa pregunta resonó, un llamado a la reflexión que provocó un silencio significativo. Rosa sintió que el peso del futuro estaba sobre sus hombros. Era una certeza repentina de que su camino sería mucho más que compartir historias. Era una transformación inminente cuya magnitud apenas comenzaba a vislumbrar. Afrontar esta nueva realidad no solo implicaba ser la portavoz de otros, sino también el desafío de ser fiel a sí misma en el proceso. La incertidumbre volvió a tensar su pecho, y en ese momento comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El eco de la pregunta aún resonaba en la mente de Rosa mientras se retiraba de la reunión. Las palabras de la madre se habían arraigado en su conciencia, ofreciendo tanto un desafío como una advertencia. ¿Y si te niegas a seguir adelante? A cada paso que daba hacia su hogar, un torbellino de emociones la invadía, miedo, duda y, sobre todo, un nuevo sentido de propósito. Al llegar, se sentó en el sofá, la iluminación tenue creando una atmósfera de introspección. Su mente navegaba entre las historias compartidas ese día, viendo los rostros de esas mujeres, el brillo de sus ojos al hablar de dolor y esperanza. Era un recordatorio poderoso de que el camino elegido no sería fácil, pero también un indicativo de que la carga podría dividirse en esas conexiones humanas. Sería capaz de mantener el rumbo, sin embargo, ahondar en sus propias inseguridades era una sombra que la seguía. Se preguntó si el impulso que sentía era suficiente para resistir los momentos de quiebre que inevitablemente se presentarían. Sabía que había más que descubrir en su interior, que la transformación personal requeriría no solo un compromiso con su labor, sino también el coraje de enfrentar cada angustia y duda. Rosa encendió una vela, simbolizando su necesidad de claridad en medio de la confusión. Con una libreta y un bolígrafo en mano, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un torrente, reflejando la complejidad de sus pensamientos. Escribía sobre lo que había aprendido de cada madre, sobre sus historias que se entrelazaban con la suya. Cada palabra se convirtió en un mini manifiesto. Estoy aquí para explorar las profundidades de estas emociones. No me escaparé de los momentos difíciles. La escritura se transformó en un camino de autodescubrimiento. Enfrentaba su propia historia y el inicio del viaje emocional que había decidido emprender. Sabía que en el proceso de ayudar a otros, tendría que despojarse de capas de dolor que había estado ocultando. En ese momento, se sintió en la cuerda floja entre el miedo de no estar a la altura y la promesa de una nueva resiliencia que anhelaba cultivar. Al día siguiente, esbozó una serie de temas para futuras reuniones, cada uno anclado en su crecimiento personal e histórico, pero también reflejando el contexto de sus participantes. La vulnerabilidad, la autenticidad y el poder de compartir. Deseaba que cada madre comprendiera que la fortaleza radica en reconocer las propias heridas. Aún así, una inquietud permanecía en su mente. ¿Cómo podría ser guía sin recorrer primero su propio camino hacia la sanación? Comenzó a establecer conexiones más profundas con las mujeres que participaban. Empezó a organizar encuentros individuales, donde cada historia podía ser matizada y el dolor desglosado sin la presión del grupo. Aquella proximidad y el deseo de compartir se convirtieron en nuevas bases de confianza. Rosa no solo estaba allí como facilitadora, comenzó a vislumbrarse como compañera en el sufrimiento, un enlace entre las historias de las demás y sus propias experiencias. Sin embargo, a medida que se adentraba más en este camino, un eco persistente la perseguía. ¿Qué pasará si en el proceso olvidas quién eres? Las voces de la inseguridad se manifestaban en pensamientos negativos, causando vacilaciones en su corazón.
El dilema personal era claro: ser capaz de sostener su identidad y, al mismo tiempo, abrirse a la capacidad de sanar en comunidad. Con esta inquietante pregunta, sabía que se acercaba a un punto de inflexión. Un instante en el que tendría que confrontar sus propios miedos y determinar si estaba realmente lista para él. Desafío de ayudar a otros, mientras se mantenía a la vez con los pies firmemente plantados en su propia historia. Era el momento decisivo para Rosa. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar y crecer realmente en su búsqueda de autenticidad? Al cerrar la libreta, una certeza se apoderó de ella. No había vuelta atrás. Esto era solo el comienzo de una transformación extraordinaria y personal. Algo dentro de ella comenzaba a despertar, una chispa ansiosa por encenderse. Necesitaba encontrar la fortaleza para afrontar no solo su camino, sino también la responsabilidad que había asumido. A lo lejos, un sonido cortante resonó, como un despertador que la sacudía, un mensaje entrante en su teléfono. Era una mujer que había asistido a la reunión, y sus palabras eran un llamado directo. Rosa, me gustaría hablar contigo sobre lo que siento. Siento que quizás hay algo que tenemos que descubrir juntas. Con el corazón acelerado y una mezcla de emoción y temor, supo que debía decidir. ¿Estaría dispuesta a dar un paso más hacia lo desconocido? Rosa se sentó en la mesa, corazón palpitante y mente en un constante vaivén. La notificación en su teléfono aún vibraba en sus manos, y las palabras de aquella mujer resonaban en su mente. La posibilidad de una conversación la llenaba de anticipación, pero también de un sentido creciente de vulnerabilidad. ¿Qué significaría realmente abrir su corazón a otra persona? ¿Acaso estaba lista para sumergirse en las profundidades del dolor ajeno cuando el suyo aún clamaba por atención? Mientras sopesaba la respuesta, una idea comenzó a tomar forma. Tal vez ese encuentro pudiera ser el comienzo de la claridad que anhelaba. Ella también necesitaba ser escuchada, y en el contexto del dolor de otra, podría descubrir fragmentos de su propia voz silenciada. Decidida, le respondió con una pequeña línea, casi temblando. Me encantaría hablar. ¿Cuándo puedes? El día se deslizaba lentamente, cada hora parecía una eternidad. Rosa aprovechó el tiempo para sumergirse en la escritura. Se concentró en documentar los preparativos para futuros encuentros. Las palabras fluyeron como una corriente, consolidando sus pensamientos e ideas sobre el poder curativo de la vulnerabilidad. Sin embargo, por cada frase, una sombra emergía, la sombra de la duda. ¿Y si tus palabras no son suficientes? ¿Y si te pierdes en el proceso? Un susurro inquietante acechaba en su mente. Aún así, optó por ampliar sus notas, profundizando en el significado de ser guía y aprendiz al mismo tiempo. La relación simbiótica entre facilitar el espacio para otros y enfrentar su propia realidad se volvió el eje central de su propuesta. Mientras trabajaba en su libreta, la imagen de sus encuentros con las mujeres la invadía. Cada risa y suspiro compartido era un hilo que tejía su historia. Rosa empezó a ver que estos lazos se convertían en puntos de anclaje, threads de fortaleza que sostenían su sombra. Sin embargo, su incertidumbre era cada vez más palpable. ¿Podría ser la vulnerabilidad la clave para superar el mar de dudas que la inundaba? Por la tarde, se preparó para su cita. Se miró en el espejo y notó la fragilidad en sus ojos, pero al mismo tiempo, una decisión implacable. La decisión de no huir de lo incómodo, de no permitir que sus temores la encerraran en una burbuja de inacción. Al salir, la luz del día golpeó su piel, dándole un impulso adicional. Era un recordatorio de que cada paso, incluso en la incertidumbre, la acercaba a una versión más auténtica de sí misma. Llegó al café donde se encontrarían. Un lugar cálido, lleno de vida, donde el murmullo de las conversaciones creaba un ambiente propicio para la intimidad. Se sentó y esperó, una mezcla de ansiedad y emoción recorriendo su ser. Cuando la mujer llegó, algo en su postura, en su mirada, resonó con lo que Rosa había sentido tantas veces. Tenían mucho en común. La conversación fluyó, entrelazándose en una danza de expectativas y revelaciones. Cada palabra intercambiada era una piedra más en el camino hacia el autodescubrimiento, pero no sin sus complicaciones. Rosa comenzó a ver cómo sus propias experiencias no solo podrían alentar a la mujer, sino que al mismo tiempo la empujaban a ellas dos a un lugar de honestidad cruda.
A medida que la discusión profundizaba, la vulnerabilidad parecía elevarse en el aire, casi palpable. Fue en ese momento, con una pregunta directa y disonante, que Rosa percibió un cambio en la atmósfera. «Rosa, ¿cuáles son esas heridas que aún llevas contigo?». La pregunta quedó suspendida entre ellas, como un espejo que la confrontaba. Era eso lo que había temido. Compartir las grietas en su propio ser era una posibilidad aterradora. Pero al contemplar la invitación a ser completamente honesta, se dio cuenta de que era el momento de enfrentar sus propios demonios. El silencio se extendió, y Rosa sintió que la tensión acumulada estaba a punto de estallar. En ese instante, todo lo que había construido podría cambiar. ¿Estaría dispuesta a desnudarse emocionalmente frente a otra? La decisión pulsaba en su pecho. Para encontrar un camino hacia adelante, primero debía mirar dentro de sí misma. La posibilidad de un cambio estaba a la vista, pero solo si se encontraba con su verdad más cruda. Una nueva pregunta la atravesó: ¿está lista para reclamar su historia sin reservas? La respuesta, aunque inminente, parecía evadirla. Rosa se quedó sin aliento, el eco de la pregunta resonando en su mente. La mujer, que se había convertido en un inesperado espejo, la veía fijamente, una mezcla de curiosidad y comprensión en sus ojos. La conversación, que había empezado como un mero intercambio, se transformaba en un faro que iluminaba las partes más oscuras de su ser. Las palabras parecían resbalar de sus labios, pero tras cada frase, un espacio vacío se transformaba en una oportunidad para sanarse. ¿Mis heridas?, murmuró al fin, como si la simple idea de externalizarlas pudiera despojarlas de su poder. La mujer asintió, animándola a seguir. Rosa respiró hondo, sintiendo que su corazón se aceleraba y las manos comenzaban a sudar. Se había preparado para escuchar, pero nunca imaginó que también tendría que desnudarse ante esta desconocida. Mientras buscaba las palabras correctas, pasaron por su mente recuerdos de su infancia, las pequeñas decepciones, los fracasos y las relaciones que habían dejado cicatrices en su alma. Se sintió vulnerable, como si cada relato personal la separase aún más de la imagen ideal que había cultivado de sí misma. Sin embargo, en esta vulnerabilidad también había un sentido de fortaleza. Había un poder en la confesión de sus dolores, y quizás eso la liberaría de la carga que llevaba. Siempre he sentido que no encajaba, comenzó, sintiendo cómo la voz le temblaba. Habló de sus dudas sobre su valía, de aquella vez que no la eligieron para un proyecto en el que había puesto su corazón. Se sintió como si cada palabra dicha desnudara un pedazo de la armadura que había construido a su alrededor. Fue un acto de coraje, pero también un riesgo que la hacía sentir desprotegida. Cada línea que trazaba sobre su historia le otorgaba claridad a sus pensamientos. ¿Era esta la raíz de su incapacidad para conectarse con los demás? Al ver la reacción de la mujer, una mezcla de compasión y reconocimiento, Rosa se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Las heridas compartidas creaban una red, eran hilos invisibles que unían su fragilidad y dolor. La mujer comenzó a compartir su propia historia. Las lágrimas brotaron de sus ojos al hablar sobre su relación fallida, su duelo y sus propias inseguridades. Rosa fue testigo de cómo su vulnerabilidad había creado un espacio seguro, donde ambas podían ser honestas. En ese instante, los límites entre ellas se desdibujaron, se volvieron aliadas en la lucha contra el sufrimiento, cada una aferrándose a la esperanza de sanarse mutuamente. La charla se transformó en un intercambio de herramientas. Rosa se sintió inspirada al escuchar cómo la mujer había comenzado a escribir, a crear arte como una manera de canalizar su dolor. Las ideas surgieron espontáneamente en la mente de Rosa. ¿Podía encontrar un camino similar para su propia recuperación? En una mezcla de descubrimiento y urgencia, empezó a esbozar un nuevo propósito entre las líneas de su libreta. Podía integrar su pasión por la escritura en este viaje de sanación, no solo para sí misma, sino para aquellos que aún cargaban con sus propios fantasmas. Mientras se iban despidiendo, una conexión desbordante las unió y Rosa sintió una chispa de transformación. Había entrado al café con dudas, pero lo que había encontrado era más de lo que había imaginado. Con cada paso que daba, comenzaba a vislumbrar la luz en su propio túnel de oscuridad. Sin embargo, al salir, una nueva inquietud surgió.
¿Qué pasaría si ese intercambio, tan gráfico y poderoso, no se tradujera en acción? La mañana siguiente, el desafío aparecería, y Rosa ya se sentía impulsada a hacer algo tangible con lo que había compartido y aprendido. ¿Podría realmente utilizar su voz, transformándola en un faro para otros, o se enfrentaría nuevamente a sus temores más arraigados? La historia no había hecho más que comenzar y la resonancia de su verdad perduraría en el aire, siempre a punto de revelarse. Rosa se despertó en su pequeño hogar sintiendo que un nuevo amanecer había llegado tanto a su vida como a su corazón. Las experiencias vividas, las historias compartidas con otras madres y la carga de vulnerabilidad que había abrazado no solo la habían transformado, sino que la habían preparándola para asumir el desafío que siempre había anhelado, ser el faro para quienes comparten su misma lucha. En lugar de mirar atrás, enfocó su mente en el presente y en la responsabilidad que había adquirido durante el camino. Aquella mañana decidió que el momento de la inacción había llegado a su fin. En su mente ya no existían dudas sobre si era capaz de liderar ese espacio de apoyo para otras mujeres. La visión de construir una red de madres resonaba con un eco firme en su interior. Las palabras que había escrito tantas veces ahora cobraban vida, esto es real. Con una determinación renovada, pasó horas organizando sus recursos y sus ideas. Una libreta en la que había volcado sus pensamientos ahora se convertía en la guía práctica para futuras reuniones, donde cada madre no solo encontraría un espacio para hablar, sino también para sanar. En ella, sus emociones se convertían en el hilo de conexión que tejía su nueva realidad. Se sintió lista para dar ese salto, sin embargo, la esencia del desafío se presentó cuando, al finalizar el primer evento, su mente comenzó a vagar entre los temores que antes la asediaban. Recordó en su mente la pregunta que la madre había lanzado: ¿y si te niegas a seguir adelante con esto? Esa duda había dejado una marca, pero esta vez, en lugar de paralizarla, la invitó a reafirmarse. No lo haré, susurró para sí misma. Hoy me comprometo a ser la voz que tanto necesita esta comunidad. Cuando llegó el día de la reunión, el eco del murmullo en la habitación la llenó de emoción. Cada madre que se unía al círculo traía consigo un pedazo de su historia, y mientras compartían sus relatos, Rosa sintió que cada lágrima, cada risa y cada suspiro se unían en una armonía que resonaba con fortaleza. En ese momento, comprendió que no solo estaba ayudando a las demás, se estaba curando a sí misma. Solidificando su identidad en el proceso, el grupo creció y cada semana, la sala se llenaba de nuevas conexiones. La fragilidad daba paso a la fortaleza. Las historias de vida adquirían un signo de esperanza. En un momento de verdadera revelación, Rosa se dio cuenta de que había pasado de ser una mujer resiliente a convertirse en una líder, alguien en quien las demás confiaban, alguien que no solo compartía experiencias, sino que guiaba hacia la superación y el entendimiento. A medida que se adentraba más en este viaje, recibió mensajes de agradecimiento de aquellas a quienes había ayudado. En particular, una de las madres compartió que gracias a Rosa había tomado la valentía de buscar el tratamiento necesario para su hijo con una condición similar. «Tú eres la razón por la que estoy aquí, Rosa», le escribió. Ese simple mensaje se convirtió en un hito, una señal de que la instancia de vulnerabilidad que había destapado para sí misma ahora impactaba en el mundo. Esa mañana, mientras observaba a Diego jugar en el patio, sintió una oleada de orgullo. Había conjurado su dolor, su frustración y todo lo que había ganado a lo largo de los años para transformarse en una voz potente para otros. En ese momento, comprendió que había alcanzado algo invaluable, un sentido de paz interior profunda. No era solo el sacrificio que había hecho por su hijo, sino el sacrificio hacia sí misma que ahora la elevaba. Rosa se sentía completa. La culminación no solo era el éxito de las reuniones, sino la capacidad de inspirar a otras, de movilizar a quienes se sentían solas. Había conquistado su peor enemigo, el miedo. Tenía la certeza de que construir una red de apoyo no solo le había dado propósito, sino que también había revitalizado su vida, fluyendo con significado y conexión. Con su corazón rebosante de felicidad, decidió que era el momento de consolidar todo lo aprendido en un libro que compartiera el camino de transformación personal que había tomado. Un relato que llevara luz a las madres a las que había inspirado y seguiría inspirando. De este modo, su voz resonaría más allá de las salas en las que se reunía, llegando a todo aquel que atravesara la misma oscuridad.
El viaje estaba comenzando y esta vez discurriría hacia un futuro prometedor. Este es el momento de mostrar su apoyo. ¿Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas? Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.